¿Recuerdas la última vez que despertaste sintiéndote completamente hombre? No me refiero a tener fuerza o deseo, sino a esa certeza silenciosa en el pecho: sigo siendo yo, aunque pasen los años. Muchos hombres después de los 50 dejan de buscar intimidad no porque no la deseen, sino porque ya no creen que su cuerpo pueda responder. Es un retiro silencioso. Un duelo que nadie ve. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación puede volver? Que no necesitas una pastilla costosa ni promesas vacías, sino solo un vaso. Sí. Un vaso con algo tan simple y antiguo como el agua de cúrcuma. Hoy voy a contarte historias reales de hombres como tú, que pensaban que su vitalidad se había ido para siempre, hasta que probaron esto cada mañana. Aquí no hay magia, hay ciencia natural, constancia y una herramienta poderosa que ha estado todo el tiempo en tu cocina. Si este tema te toca, dale me gusta, suscríbete y comparte esto con un hermano, un padre o un amigo. Y si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con estas palabras: volví a sentirme hombre. Hay silencios que duelen más que cualquier palabra. Silencios que se instalan entre las sábanas, en la mesa del desayuno, en la ducha frente al espejo. Silencios que no vienen de la boca, sino del cuerpo. Porque cuando un hombre comienza a fallarse a sí mismo, no siempre lo dice. A veces, simplemente deja de intentar. Deja de tocar. Deja de buscar. Y ese silencio se vuelve costumbre. Eso le pasó a Roberto, un hombre de 67 años, viudo desde hacía 6. Vivía en las afueras de Medellín, en una casa tranquila, con un perro viejo que lo acompañaba desde los tiempos en que su esposa aún vivía. Una tarde entró a mi consultorio, sin urgencia, pero con una tristeza contenida. No era tristeza de lágrimas. Era más bien un cansancio del alma. Me dijo: doctor, ya no busco a nadie, pero no porque no quiera. Es que tengo miedo de que mi cuerpo me vuelva a fallar. Yo no le hablé de testosterona, ni de arterias, ni de nombres clínicos. Solo lo miré a los ojos y le dije: no es tu culpa. Y no es tarde. Hay una mentira muy extendida entre los hombres, que después de los 50 o 60, todo lo que tiene que ver con deseo, firmeza o energía sexual se va porque sí. Que es el precio que hay que pagar por la edad. Que es natural resignarse. Pero eso no es del todo cierto. La verdad es que, en la mayoría de los casos, no se trata de falta de deseo, ni siquiera de falta de capacidad. Se trata de algo mucho más silencioso: la pérdida progresiva de circulación, la inflamación de las arterias, la disminución del óxido nítrico. Y lo peor de todo, es que nadie nos lo dice a tiempo. Por eso tantos hombres dejan de buscar contacto íntimo. No porque ya no les importe, sino porque el miedo a fallar se vuelve más fuerte que el deseo de conectar. Y ese miedo se guarda. Nadie lo comenta en una conversación entre amigos. Nadie lo dice en una reunión familiar. Pero ahí está, cada vez que un hombre evita una caricia, cada vez que se disculpa diciendo que está cansado, cada vez que siente que su cuerpo ya no le responde, aunque su corazón aún quiera. El silencio se instala, y con él se va apagando una parte del alma masculina. Recuerdo otra historia. La de Elías, 62 años, camionero de toda la vida, acostumbrado a la ruta, a la soledad, a los cafés en estaciones de servicio. Me dijo: nunca pensé que me pasaría esto. Yo siempre fui de los fuertes. De los que cumplen. Y ahí estaba, frente a mí, confesando que hacía más de 8 meses no tenía una erección completa. No porque no lo intentara, sino porque su cuerpo ya no respondía igual. Se sentía avergonzado, casi roto. Lo peor, me dijo,
es que ni siquiera lo puedo hablar con mi pareja. Ella cree que ya no me interesa. Pero no era desinterés. Era frustración. Era vergüenza. Era esa sensación amarga de haber perdido una parte esencial de su identidad. Lo que estos hombres, y muchos otros, no saben, es que la disfunción no es el final, sino una señal. Una señal de que el cuerpo necesita apoyo, no castigo. Que la sangre ya no fluye como antes porque las arterias están inflamadas, endurecidas, envejecidas, no por la edad en sí, sino por lo que la edad arrastra: estrés, mala alimentación, sedentarismo, y sí, el tiempo, pero no como una condena, sino como un desafío. Y es ahí donde entra una verdad olvidada. Una herramienta tan antigua como las tradiciones de nuestras abuelas. Algo que no viene en una pastilla ni cuesta una fortuna. Algo tan simple como la cúrcuma. Ese polvo amarillo que alguna vez viste en la cocina sin saber que ahí, en ese frasco, se escondía una de las llaves más poderosas para recuperar tu circulación, tu energía y sí, tu virilidad. Porque la cúrcuma no es magia. Es ciencia natural. Es antiinflamatoria, antioxidante, vasodilatadora. Y cuando se combina con agua tibia y un toque de pimienta negra, se convierte en una bebida que, tomada cada mañana, puede hacer que el cuerpo empiece a recordar cómo funcionaba antes. Cómo era despertarse con erecciones espontáneas. Cómo era sentirse con energía al abrir los ojos. Cómo era no tener miedo de tocar, de intentar, de ser. Este video no es una promesa vacía. Es una invitación a volver a ti mismo. A salir del silencio. A comprender que no estás solo, que no estás roto y que aún hay caminos por recorrer. Que lo que te pasa le pasa a millones. Pero que hay salida. Y a veces, todo empieza con un vaso. Uno solo. Cada mañana. Como un pequeño acto de dignidad. Como un aún estoy aquí. En la siguiente parte, te contaré qué es exactamente el óxido nítrico, por qué tu cuerpo produce menos a medida que envejeces y cómo ese detalle microscópico puede ser la gran diferencia entre una erección débil y una que vuelve a despertarte con orgullo. Hay cosas diminutas que mueven montañas. Una chispa en el motor. Una gota en la piedra. Y en el cuerpo del hombre hay una molécula tan pequeña que casi nadie habla de ella, pero que sostiene una de las funciones más íntimas, más masculinas, más vitales, la erección. Se llama óxido nítrico. Y cuando empieza a faltar, todo lo demás comienza a fallar. Dennis tenía 64 años. Pelo canoso, voz tranquila, ex ciclista de largas distancias. En su juventud, pedaleaba como si nada lo detuviera. Y aunque su cuerpo ya no era el de antes, su deseo seguía intacto. Me dijo: doctor, la cabeza quiere, pero el cuerpo no responde. No sé qué me pasa. No era por falta de deseo. No era por falta de testosterona. Era algo más profundo. Su cuerpo ya no producía suficiente óxido nítrico. Te lo explico de forma sencilla. Cuando un hombre se excita, el cerebro envía una señal a través de los nervios, diciéndole al cuerpo: es hora. Esa señal llega a los vasos sanguíneos del pene. Y para que esos vasos se abran, para que permitan el paso de sangre que genera una erección firme, necesitan una sola cosa: óxido nítrico. Sin él, los vasos no se abren lo suficiente. No fluye sangre. O no la suficiente. O no se mantiene. Así de simple. Así de cruel. Lo que muchos no saben es que con la edad, el cuerpo produce cada vez menos óxido nítrico. Después de los 50, esa producción puede caer hasta un 50%.
¿Y qué pasa entonces? Erecciones más débiles, más breves, o directamente ausentes. No importa cuánto lo desees. No importa si aún hay química, amor, ganas. Si no hay sangre, no hay erección. Y sin óxido nítrico, no hay sangre. La buena noticia, porque la hay, es que el óxido nítrico se puede recuperar. Se puede estimular. Se puede despertar. Y una de las formas más naturales, seguras y efectivas de hacerlo es con cúrcuma. Sí. Ese polvo dorado, mezclado con agua tibia y pimienta negra, tiene el poder de encender la chispa otra vez. ¿Cómo lo hace? La cúrcuma contiene un compuesto llamado curcumina. Este compuesto, en estudios clínicos, ha demostrado aumentar la biodisponibilidad del óxido nítrico en el cuerpo. Es decir, ayuda a que se produzca más y a que se use mejor. Además, mejora la salud del endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, haciéndolos más flexibles, más receptivos, más dispuestos a dejar pasar la sangre donde se la necesita. Danner siguió mi consejo. Cada mañana, antes del desayuno, tomaba su vaso de agua tibia con cúrcuma y una pizca de pimienta negra. Nada más. Sin pastillas. Sin presión. Solo eso. 4 semanas después, me miró con una sonrisa casi tímida y me dijo: «Doctor, me desperté con una erección». Así, sin más. Como antes. Como si el cuerpo recordara. Y sí, eso es lo que sucede. El cuerpo no olvida. Solo necesita ayuda para recordar. Cuando el óxido nítrico vuelve a circular, no solo mejora la erección, también mejora la circulación general. El corazón se siente más ligero. La cabeza más clara. Las piernas más ágiles. Porque esta molécula no solo vive en el sexo. Vive en todo tu sistema cardiovascular. Es lo que mantiene tus arterias jóvenes, flexibles, libres. Ahora bien, quiero que hagas una pausa conmigo. Cierra los ojos, si puedes, y piensa, ¿hace cuánto tiempo no sientes esa firmeza al despertar? ¿Hace cuánto no experimentas una erección sin esfuerzo, sin miedo, sin pastillas? ¿Hace cuánto tu cuerpo no responde con orgullo, con naturalidad, como antes? No estás solo. Y lo mejor, no estás condenado. Lo que estás viviendo puede ser una señal. Una alarma silenciosa que te está diciendo que algo necesita cambiar. Y ese cambio no tiene por qué ser drástico. Puede ser tan simple como adoptar un ritual cada mañana. Un vaso. Un minuto de conciencia. Un recordatorio de que sigues aquí. De que tu cuerpo no se ha rendido. Solo espera que le des lo que necesita. Al final de cuentas, ser hombre no se mide por la edad ni por el pasado. Se mide por la disposición a seguir luchando, a seguir sintiendo, a seguir buscando conexión. Y ese camino, créeme, comienza por dentro. Por lo más pequeño. Por lo invisible. Por esa molécula olvidada que lo cambia todo. En la siguiente parte, vamos a hablar de otro enemigo silencioso, la inflamación crónica. Esa que se instala en tus arterias, que endurece tus vasos, que bloquea la sangre y que lentamente va apagando no solo tu potencia, sino también tu vitalidad. Pero la cúrcuma también tiene algo que decir frente a eso. Y te lo mostraré con otra historia real. No siempre sentimos lo que nos está matando. A veces, lo más peligroso no duele, no sangra, no avisa. Solo avanza, día tras día, como una niebla que se instala en los rincones del cuerpo, hasta que un día ya no somos los mismos.
Eso es lo que hace la inflamación crónica, no se ve, no se escucha, pero lentamente nos apaga por dentro. Howard tenía 71 años. Cabello blanco impecable, modales amables y una relación con su esposa que seguía siendo afectuosa después de 40 años de matrimonio. No llegó a mi consulta derrotado, sino curioso. Me dijo, no me rindo. Solo quiero saber qué puedo hacer mejor. Era un hombre que aún amaba, aún deseaba, aún sentía. Pero su cuerpo no respondía con la misma intensidad. Las erecciones eran menos frecuentes, más débiles, menos duraderas. Y eso, aunque no se lo decía a nadie, comenzaba a dolerle en lo profundo. Sus análisis estaban, en apariencia, normales. Presión arterial aceptable. Colesterol, dentro del margen. Pero había un detalle que me llamó la atención, su proteína C reactiva estaba elevada. Ese pequeño marcador, casi siempre ignorado, nos estaba revelando algo clave. Howard tenía inflamación crónica en su sistema vascular. ¿Y qué significa eso? Que sus arterias, especialmente las más delicadas y delgadas, como las que llevan sangre al pene, estaban irritadas. No de forma evidente, pero sí constante. Esa inflamación actúa como un pegamento invisible que se adhiere a las paredes internas de los vasos sanguíneos, haciendo que se vuelvan más rígidos, menos flexibles. Lo que antes se abría con facilidad, ahora ofrecía resistencia. La sangre ya no fluía como antes. Y si la sangre no llega, el deseo no se convierte en acción. Lo más cruel de esta inflamación es que no se siente hasta que se siente. Cuando empiezas a cansarte más rápido. Cuando la erección se vuelve impredecible. Cuando el cuerpo ya no responde con espontaneidad. Muchos hombres creen que es la edad, pero en realidad es esta inflamación silenciosa que va endureciendo lentamente tu sistema. Y lo peor, puede durar años sin dar síntomas evidentes. Solo consecuencias. Y aquí vuelve a entrar en escena nuestra aliada dorada, la cúrcuma. La curcumina, su compuesto activo, es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes conocidos por la ciencia. No solo alivia el dolor de articulaciones o mejora la digestión, como muchos creen. Va más allá. Actúa directamente en el interior de las células, modulando la respuesta inmune, calmando el fuego que arde sin ser visto. Es como si entrara al cuerpo con una manguera silenciosa, apagando los incendios invisibles que van dañando el interior de nuestras arterias. A Howard le propuse algo sencillo, un vaso de agua tibia con cúrcuma y pimienta negra cada mañana. Le pedí también que diera caminatas suaves después de cenar y que hiciera pequeños ajustes en su alimentación, menos procesados, más natural. No le pedí milagros. Solo constancia. 6 semanas después, volvió a verme. Se sentó en la misma silla, pero su energía era distinta. Más erguido. Más liviano. Me dijo, está regresando, doctor. No solo físicamente. Me siento más yo. Duermo mejor. Y lo otro, también mejora. Su sonrisa lo decía todo. Eso no se mide en un laboratorio. No se imprime en un informe. Se nota en la mirada. En el modo en que un hombre camina cuando siente que recupera el control sobre su cuerpo. Y eso, créeme, empieza desde adentro. Te pido que pienses por un momento, ¿te levantas sintiéndote pesado, rígido, lento? ¿Tu cuerpo tarda más en reaccionar ante el deseo? ¿Sientes que necesitas más estímulo para lograr lo que antes ocurría con solo una caricia? Eso también es inflamación. No solo física, sino emocional. Porque cuando el cuerpo no fluye, la mente se cierra. Se apaga la chispa.
Y con el tiempo, se apaga el vínculo. Pero no todo está perdido. La inflamación se puede revertir. Con alimento. Con movimiento. Con intención. Y sí, con cúrcuma. No necesitas recetas mágicas ni tratamientos costosos. Solo necesitas comenzar. Cada mañana, un vaso. Cada noche, un paso. Y cada día, el compromiso de volver a ti. La mayoría de los hombres esperan demasiado tiempo. Cuando ya no queda mucho por salvar. Pero tú no. Tú estás aquí. Escuchando. Preguntando. Y eso ya es un comienzo. En la siguiente parte, hablaremos de algo aún más profundo, tus hormonas. Porque incluso con buena circulación y baja inflamación, si tu testosterona está dormida, todo lo demás se apaga. Y ahí, la cúrcuma también tiene algo que ofrecer. Y no es poca cosa. Hay un fuego que no se ve, pero se siente. Es esa energía callada que te hace levantarte con determinación. La que te da ganas de mirar a tu mujer con deseo. De caminar con el pecho abierto. De tomar decisiones con firmeza. Ese fuego se llama testosterona. No es solo una hormona. Es identidad. Es impulso. Es lo que nos recuerda, en silencio, que seguimos siendo hombres. Larry tenía 68 años. Era mecánico retirado, manos grandes, mirada apagada. Su cuerpo aún conservaba fuerza, pero algo en él estaba distinto. No era tristeza, no era enojo, era una especie de vacío, una llanura emocional que lo dejaba plano. Me lo dijo sin rodeos: doctor, no estoy mal, solo que ya no soy yo. No hablaba de sexo. Hablaba de vitalidad. De esa fuerza que antes lo movía y que ahora parecía haberse evaporado. Le hicimos análisis. Sus niveles de testosterona estaban por debajo de lo óptimo. Nada grave, pero suficientes para explicar su estado. El problema es que a esa edad, muchos médicos solo ofrecen dos caminos: resignación o inyecciones hormonales. Yo le propuse un tercero, el camino natural. Uno más lento, pero más profundo. Uno que empieza por limpiar el terreno antes de sembrar. Y ahí entra, una vez más, la cúrcuma. Lo que pocos saben es que la curcumina, ese compuesto dorado, tiene la capacidad de reducir el estrés oxidativo en los testículos, donde se produce la testosterona. Protege las células de Leydig, esas pequeñas fábricas hormonales que el tiempo, el estrés y los malos hábitos van deteriorando. Además, ayuda a reducir el exceso de estrógeno que muchos hombres acumulan sin saberlo. Porque sí, los hombres también tienen estrógeno. Y cuando hay demasiado, la testosterona se silencia. Pero no se trata solo de tomar cúrcuma y esperar. A Larry le propuse un ritual: cada mañana, su vaso de agua tibia con cúrcuma y pimienta. Caminatas de 30 minutos 5 veces por semana. Horarios de sueño más regulares. Comidas menos inflamatorias. Poco a poco, semana a semana, algo comenzó a cambiar. Su voz volvió a tener peso. Su mirada, intención. Y un día me dijo: doctor, ayudé a mi vecino a reparar su camioneta y me sentí como cuando tenía 40. No se refería solo al esfuerzo físico. Se refería a la chispa. A esa sensación interna de poder. De ser. Y es que cuando la testosterona se eleva de forma natural, el cuerpo entero responde. El ánimo mejora. La concentración vuelve. La libido despierta. El corazón late con más fuerza. Incluso el músculo se define mejor. No es una píldora mágica.
Es el resultado de crear condiciones para que el cuerpo vuelva a hacer lo que siempre supo hacer. Muchos hombres llegan a esa edad creyendo que su energía se fue para siempre, que no hay vuelta atrás, que lo que sienten o lo que dejaron de sentir es el precio de envejecer. Pero no. No se trata de recuperar la juventud, sino de volver a encender esa llama que aún vive en el fondo. Y para eso necesitas aliados. La cúrcuma es uno. Tu disciplina, otro. Tu decisión de comenzar, el más importante. Ahora bien, detente un segundo. Mira hacia adentro. ¿Sientes que ya no tienes la misma motivación? ¿Te cuesta enfocarte, tomar iniciativa, sentir deseo verdadero? ¿Has comenzado a conformarte con esa versión apagada de ti mismo? No lo aceptes sin luchar. Porque lo que eres hoy no define lo que puedes volver a ser mañana. Y si en este momento hay algo dentro de ti que aún late con ganas de volver, escúchalo. Dale espacio. Dale herramientas. Dale tiempo. Larry no se transformó de la noche a la mañana. Pero en 3 meses, su sangre decía una cosa y su actitud otra aún más poderosa. Porque hay cifras y hay sensaciones. Y cuando un hombre empieza a sentirse otra vez como él mismo, lo notas. No necesita decirlo. Lo transmite. En la siguiente parte hablaremos de algo que va más allá del cuerpo. Porque puedes tener buena circulación y hormonas equilibradas, pero si tu mente está nublada, si tu ánimo está por el suelo, si te sientes desconectado emocionalmente, nada funcionará como debería. Y sí, la cúrcuma también tiene algo que decir sobre eso. A veces, lo que más pesa no es el cuerpo, es el alma. Hay hombres que caminan erguidos, con fuerza en las piernas, pero con la mirada vacía. Hombres que aún se mueven, pero ya no sienten. Que cumplen con el trabajo, con la familia, con la vida, pero han perdido la chispa por dentro. No están deprimidos del todo, pero tampoco están vivos del todo. Solo sobreviven. Harold tenía 73 años. Era arquitecto jubilado, amante de los libros y esposo fiel desde hacía más de 45 años. Entró a mi consulta con paso firme, pero al sentarse, bajó la mirada. Me dijo, no estoy triste, doctor, pero tampoco estoy yo. Todo me da igual. No hablaba con dolor, sino con una especie de resignación que dolía más. Me explicó que no había tenido ganas de nada desde hacía meses. Ni de salir, ni de conversar, ni de estar con su esposa. Ella me abraza, dijo, pero yo me siento lejos. Le hicimos análisis. Había un leve desequilibrio hormonal, algo de inflamación, pero nada grave. Sin embargo, lo que más me preocupó no estaba en la sangre, estaba en sus ojos. La falta de deseo no era solo sexual. Era emocional. Era existencial. Con el tiempo, entendí que muchos hombres atraviesan esta etapa. Es como si una niebla interna los cubriera. Una niebla que apaga el ánimo, que apaga la risa, que apaga la curiosidad. Esa niebla se llama desequilibrio emocional. Y aunque no se hable mucho de esto, tiene nombre y raíces biológicas, la caída en los niveles de serotonina y dopamina. Estas dos sustancias son los mensajeros del placer, del sentido, de la motivación. Cuando bajan, la vida se vuelve gris. Ya nada entusiasma, nada enciende. Y eso, con los años, le pasa a muchos hombres. Lo confunden con vejez, con aburrimiento, con rutina. Pero en realidad, es un sistema emocional desnutrido, apagado, que necesita apoyo. Y ahí, sorprendentemente, vuelve a aparecer la cúrcuma.
Estudios recientes han demostrado que la curcumina tiene la capacidad de mejorar la función de neurotransmisores clave como la serotonina y la dopamina. Incluso se ha comparado con ciertos antidepresivos suaves, pero sin sus efectos secundarios. Lo más increíble es que sus beneficios no solo se sienten en el cerebro, sino en el corazón y en la cama. Porque cuando el ánimo sube, el deseo también. Cuando la mente se aclara, el cuerpo responde. Cuando el hombre se siente vivo, vuelve a buscar, a tocar, a conectar. Con Harold, iniciamos un proceso simple: agua de cúrcuma cada mañana, caminatas al sol, horarios de sueño constantes y pequeños momentos de silencio para él. Nada drástico. Solo espacio para respirar. 4 semanas después, volvió distinto. Me dijo: no sé cómo explicarlo, pero me siento más ligero. Hoy le cociné a mi esposa. Me reí sin motivo. Me interesé por sus historias. Es como si regresara a algo que no sabía que había perdido. Ese algo era el mismo. Porque cuando un hombre se desconecta de su ánimo, se desconecta del mundo. Y no hay suplemento, ni pastilla, ni terapia sexual que funcione si antes no vuelve a habitar su mente y su corazón. La cúrcuma, al actuar sobre el sistema emocional, abre la puerta a ese regreso. Detente un momento y pregúntate: ¿hace cuánto no te ríes con el pecho abierto? ¿Hace cuánto no sientes curiosidad por la vida? ¿Hace cuánto no disfrutas una caricia sin presión? Tal vez no sea tristeza. Tal vez sea agotamiento emocional. Y si es así, mereces una pausa. Mereces reconstruirte. Mereces sentir otra vez. La cúrcuma no es un milagro. Pero puede ser una chispa. Un punto de partida. Una señal de que aún estás a tiempo de volver a ti. Porque el deseo no comienza en el cuerpo, comienza en la mente. Y si la mente se siente viva, todo lo demás empieza a florecer: las erecciones, sí, pero también las conversaciones, las miradas, los silencios compartidos. Vuelve la presencia. Vuelve el hombre. En la siguiente parte, vamos a pasar de lo invisible a lo tangible. Te enseñaré cómo preparar correctamente esta bebida dorada, cómo tomarla, y qué detalles marcan la diferencia entre un hábito sin resultados y un ritual que transforma tu vida desde la primera semana. A veces, los cambios más profundos no comienzan con una decisión drástica, sino con un gesto pequeño, repetido cada día. Como abrir los ojos y, antes de mirar el teléfono, servirte un vaso tibio lleno de intención. Porque más allá de lo que contiene, ese vaso es una declaración silenciosa: estoy aquí. Estoy empezando. No me he rendido. Eso fue lo que le pasó a Frank. Tenía 65 años, ya jubilado, lector empedernido de todo lo relacionado con salud masculina. Probó suplementos, pastillas naturales, vitaminas, dietas. Tomaba zinc, magnesio, vitamina D, pero aún sentía que algo no funcionaba del todo. Estoy haciendo todo lo correcto, doctor, pero no siento el cambio. Es como si mi cuerpo no lo aprovechara. Y entonces le pregunté: ¿estás tomando cúrcuma? Me miró con duda. No. ¿Eso ayuda? No solo ayuda. A veces, desbloquea. Te explico por qué. La cúrcuma, específicamente su compuesto activo llamado curcumina, no solo tiene beneficios por sí sola. También tiene una propiedad que pocos conocen: mejora la absorción de otros nutrientes clave, especialmente cuando se combina con piperina, el compuesto activo de la pimienta negra. Esta combinación puede aumentar la biodisponibilidad de la curcumina hasta en un 2000%. Y cuando eso sucede,
todo lo que el cuerpo necesita empieza a circular con más eficiencia. Pero no basta con mezclar cúrcuma en cualquier momento. Aquí es donde entra la parte esencial, el ritual. No como una superstición, sino como un acto de cuidado. Un momento que abre el día con dirección. Así es como debes prepararla: media cucharadita de cúrcuma en polvo de alta calidad, preferiblemente orgánica y sin aditivos. Una pizca de pimienta negra recién molida. Una taza de agua tibia, no hirviendo. Opcional, unas gotas de jugo de limón o una cucharadita de miel cruda si deseas suavizar el sabor. Revuelve bien. Tómalo lentamente. Y lo más importante, hazlo en ayunas, al despertar, al menos 15 a 20 minutos antes del desayuno. Ese momento es crucial porque tu sistema digestivo está limpio, listo para absorber. Y tu cuerpo, al recibir ese mensaje temprano, activa su maquinaria interna para el resto del día. Frank siguió esta rutina durante un mes. Dejó de tomar tantos suplementos sueltos y se enfocó en calidad, no cantidad. Me llamó una mañana y me dijo: «Doctor, duermo mejor. Me levanto con más energía. Y lo que más me impacta es que estoy empezando a sentirme diferente por dentro». No se refería a fuerza física. Se refería a presencia, a claridad, a potencia sutil, la que no necesita probarse. Y eso es lo que este ritual puede hacer. No transforma tu cuerpo en una semana, ni te devuelve 20 años. Pero le recuerda a tu biología cómo funcionar sin interferencias. Poco a poco, limpia, equilibra, nutre, protege. Es como aceitar una máquina que llevaba tiempo rechinando en silencio. Porque el cuerpo del hombre no necesita castigos. Necesita apoyo. Necesita señales claras. Y una señal cada mañana, constante, humilde, poderosa, puede cambiar todo. Quiero que pienses esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, de forma consciente, sin apuro, sin esperar resultados inmediatos? Ese vaso de cúrcuma no es una fórmula mágica. Es un acto de presencia. Un puente entre el hombre que fuiste y el hombre que aún puede ser. No requiere dinero. No requiere fuerza de voluntad heroica. Solo requiere que digas: «Sí, hoy también me cuido». Este ritual, cuando se sostiene en el tiempo, se convierte en algo más que salud. Se convierte en identidad. En un recordatorio diario de que aún estás vivo. De que aún vale la pena luchar por sentirte mejor. De que cada célula de tu cuerpo escucha cuando tú decides hablarle con amor. Y si alguna vez dudas si esto vale la pena, vuelve al inicio. Recuerda por qué estás aquí. No estás buscando un truco. Estás buscando volver a ti. En la siguiente parte, vamos a cerrar este viaje. Te mostraré cómo todos estos elementos se unen en una sola transformación: circulación, hormonas, ánimo, conexión. Todo puede empezar con un vaso, pero el verdadero cambio ocurre cuando ese vaso se convierte en una nueva forma de vivir. No te vayas. Estamos a punto de llegar a la parte más importante. No se trata de volver a tener 20 años. Se trata de volver a sentirte dueño de ti mismo. Hoy recorrimos juntos un camino profundo. Descubriste cómo el óxido nítrico puede reactivar tu circulación, cómo la inflamación silenciosa va robando tu fuerza sin que lo notes, cómo tu testosterona puede volver a despertar si la acompañas con los hábitos correctos, y cómo tu ánimo, tu fuego interior, también necesita atención. Y todo esto, no desde un lugar de culpa, sino desde una decisión: elegirte. Lo que parecía lejano, agotado o perdido, puede regresar. Y muchas veces, comienza con un solo gesto. Un vaso.
Una intención. Un ritual cada mañana que no solo nutre tu cuerpo, sino que honra tu historia. Porque ser hombre no es una edad ni un número en un análisis. Es una forma de habitarte con presencia, con calma, con firmeza. Si este video resonó contigo, te invito a que lo compartas con alguien que también lo necesite. Dale like, suscríbete y cuéntame abajo qué parte tocó algo en ti. Y si te sentiste identificado, deja simplemente estas palabras en los comentarios: volví a sentirme hombre.